Nunca imaginé que llegaría a escuchar a mi propio hijo decir, con absoluta frialdad, que no me conocía. Me llamo María del Socorro, aunque en mi barrio todos me conocen como Doña Coco. Tengo 68 años, rodillas cansadas y un corazón que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor. Mi vida siempre ha sido sencilla. Levantarme temprano, barrer el patio, preparar café de olla, darle de comer a mis gallinas y sentarme a bordar mientras la tarde cae lenta sobre las tejas viejas de mi casa. Esa rutina era mi refugio y también mi soledad, porque aunque tengo un solo hijo, Daniel, hace años que casi no sé nada de él. Cuando supe que vendría a visitarme, sentí una alegría infantil. Limpié la casa, preparé mole, puse flores en la mesa. Mi corazón latía como si fuera la mamá joven de antes, esperando que su hijo regresara de la escuela. Pero lo que ocurrió cuando llegó, no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Daniel entró acompañado de su esposa, Paola, una mujer elegante, de mirada dura y sonrisa que nunca llega a los ojos. Yo me acerqué emocionada, lista para abrazarlo, pero Paola se adelantó y preguntó, con un tono que me heló la sangre, ¿y esta señora quién es? Mi hijo, mi propio hijo. Dio un paso atrás, tragó saliva y respondió, no, no la conozco. Sentí que el mundo se me partía en dos. Mi respiración se atoró en el pecho. Mi voz desapareció. Mis manos temblaron como si estuviera enferma. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Pensé, pero no pude hablar, no pude moverme. Paola alzó una ceja, satisfecha, como si esa humillación fuera un triunfo personal. Daniel evitó mi mirada, y yo, en silencio, me rompí por dentro. No sé cuánto tiempo pasó, quizá segundos, quizá un siglo. Al fin logré murmurar, Daniel. Hijo, soy yo. Él cerró los ojos con fastidio, como si mi voz lo incomodara, y dijo, señora, por favor, no arme un problema. ¿Señora? Me llamó señora. A mí, que lo cargué, que lo alimenté, que trabajé hasta que me sangraran las manos para darle lo mejor. Ese momento fue como una puñalada lenta, precisa, mortal. Y en ese instante entendí algo terrible. Esa escena no era el inicio del dolor. Era la consecuencia de algo mucho más oscuro que yo ignoraba. Antes de continuar, no olvides suscribirte. Tu apoyo da vida a más historias como esta. Respiré profundo para no derrumbarme frente a ellos. Pero lo que vendría después, lo que descubriría esa misma tarde, iba a cambiar mi vida para siempre. Me quedé allí parada, como una sombra en mi propia casa, mientras Daniel y Paola se miraban entre sí con una incomodidad que no lograba descifrar. Pero había algo en la postura de él, en la forma en que ella apretaba su brazo, que me hizo sentir que esa visita no tenía nada que ver conmigo, ni con cariño, ni con familia. ¿Pasa algo? ¿Por qué dicen eso? Pregunté por fin, temblando. Paola fue la que respondió. Siempre ella, siempre adelantándose. Mire, señora, venimos a ver una propiedad por aquí. No queremos problemas. Por favor, no insista. Propiedad. Esa palabra cayó como un pedazo de hielo sobre mi espalda. Daniel mantuvo la mirada fija en el suelo. Y aunque mi alma suplicaba que me viera, que dijera algo, que me llamara mamá, él no lo hizo. No tuvo el valor. O tal vez, peor aún, no tuvo el deseo. Daniel, murmuré, ¿qué te hice para que me trates así? Mi hijo tragó saliva, y por un segundo sentí que iba a desmoronarse. Vi en sus ojos un destello de culpa, como cuando era niño, y lo descubrían en una mentira tonta, pero Paola lo apretó del brazo. Su gesto fue pequeño, pero poderoso. Lo recuperó para su lado como quien recupera un objeto caro. «Vámonos», ordenó ella, y él obedeció. Se dieron la vuelta para irse, y algo dentro de mí gritó, más fuerte que mi dignidad, más fuerte que mi tristeza, más fuerte incluso que mi miedo. Corrí unos pasos y agarré el brazo de Daniel. «Hijo, mírame, soy yo». Él se detuvo, y por primera vez desde que entró, levantó la mirada hacia mí.
Ahí estaba mi niño, escondido detrás de un adulto derrotado. Yo lo conocía. Yo lo había criado. Yo sabía leer sus ojos mejor que cualquier palabra. Y lo que vi ahí no era rechazo, no era odio. Era algo diferente, algo que me heló la sangre. Era miedo. Daniel tenía miedo de su esposa, un miedo profundo, mudo, un miedo que lo estaba carcomiendo por dentro. «No puedo», murmuró él, casi inaudible. «¿Cómo que no puedes? Soy tu madre». «Coco», dijo él por primera vez, llamándome como cuando era niño. «Perdóname». Paola se dio la vuelta bruscamente. «¡Daniel!». Ese grito fue como un látigo en el aire. Y otra vez. Él se cayó. Bajó la cabeza. Se soltó de mi mano y se fue con ella sin mirar atrás. La puerta de mi casa quedó abierta, como quedé yo, abierta en un dolor que no sabía cómo cerrar. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi corazón latía desbocado. Y entonces pensé, ¿por qué mi hijo le tiene miedo a su esposa? ¿Qué está pasando realmente? Pero antes de que pudiera asimilarlo, escuché un ruido en el patio, como si alguien hubiera estado allí todo el tiempo. Me quedé paralizada, porque ya no estaba sola, y lo que descubrí en ese momento fue apenas el comienzo del verdadero infierno. El ruido en el patio me dejó sin aliento. No era un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme sentir que algo, o alguien, había estado allí durante toda la escena con Daniel y Paola. Mi casa siempre fue silenciosa. Los únicos sonidos eran los de mis gallinas o el viento moviendo las hojas secas. Pero ese ruido fue distinto. Fue como un paso rápido, como alguien tratando de esconderse. «¿Quién anda ahí?», pregunté, aunque mi voz tembló más de lo que yo quería. No hubo respuesta. Caminé despacio hacia el corredor que conecta la sala con el patio. Sentía el corazón golpearme las costillas, como si quisiera advertirme de algo. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si todo el mundo se hubiera detenido. Cuando abrí la puerta del patio, no vi a nadie, pero mis ojos no tardaron en notar algo extraño. La tierra húmeda cerca del naranjo estaba removida, como si alguien hubiera estado revisando o enterrando algo. Me acerqué, y ahí lo vi. Una marca de zapato, grande, pesado, masculino. Y no era de Daniel. Lo supe al instante. Conozco el paso de mi hijo desde que dio sus primeros. Alguien más había estado allí, observando, escuchando, esperando. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía nada, pero cada pedazo de mi intuición me gritaba que aquello no era casualidad. Regresé a la sala y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla donde minutos antes Daniel había evitado reconocerme. Mis manos todavía temblaban. ¿Por qué vino realmente? ¿Por qué actuó así? ¿Por qué había alguien escondido en mi patio? Tomé aire profundamente, intentando pensar, y entonces recordé algo. Días atrás, un vecino me había dicho que vio a una mujer joven tomando fotos de mi casa. Nunca le di importancia. Pensé que era una muchacha curiosa, pero ahora todo comenzaba a encajar de forma inquietante. Mientras estaba perdida en esos pensamientos, escuché un golpe seco en la ventana. Me levanté de un salto. No era el viento. Me acerqué lentamente. Mi piel se erizó al ver un pequeño papel doblado que alguien había deslizado por la rendija de la ventana. Lo agarré con manos temblorosas. Abrí el papel, y ahí, escrito con letra temblorosa, decía: «Señora, tenga cuidado, no confíe en ellos». Me quedé sin aliento. ¿Quién lo había escrito? ¿A qué se refería? Ellos. ¿Quiénes eran? ¿Daniel y Paola? ¿O alguien más? El miedo me apretó el estómago como un puño. Guardé el papel en mi delantal y caminé por la casa cerrando todas las ventanas. Me sentía observada, como si cada sombra pudiera tener ojos. Me senté otra vez, y entonces lo entendí. Mi hijo no me negó por vergüenza. Me negó por miedo. Algo lo tenía atrapado. Algo lo estaba obligando. Algo que probablemente tenía que ver con la persona que se había escondido en mi patio, y con esa advertencia misteriosa. Justo cuando empecé a juntar las piezas, escuché golpes en mi puerta.
3 golpes, firmes, urgentes, y una voz conocida que dijo: «Doña Coco, ábrame, es importante». Sentí el corazón detenerse, porque la voz era de alguien que jamás pensé que vendría a buscarme, y lo que me dijo cuando abrí la puerta cambió para siempre mi visión de todo lo que estaba pasando. Cuando escuché los 3 golpes en mi puerta, mi corazón dio un brinco. No esperaba a nadie. Mis manos sudaban mientras avanzaba lentamente hacia la entrada, como si cada paso me acercara a un destino que no estaba preparada para enfrentar. «Doña Coco, soy yo, ábrame». Era la voz de don Aurelio, mi vecino de toda la vida. Un hombre reservado, trabajador, que solo hablaba lo necesario. Nunca había venido a mi casa sin avisar, y mucho menos con ese tono urgente. Abrí la puerta. Su rostro estaba pálido, los ojos inquietos, como si hubiera visto algo que no debía. «¿Qué pasa, Aurelio?». Me asustó. Él miró hacia los lados antes de entrar, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Cerré la puerta con llave. «Coco, lo que le voy a decir no puede salir de esta casa». Sentí que la sangre se me iba a los pies. Él respiró hondo. Su hijo no vino aquí por casualidad. Mis manos comenzaron a temblar. Ayer por la noche lo vi, con unos hombres que no eran de por aquí. Mi garganta se secó. «¿Qué hombres?». «Gente peligrosa, Coco. Gente que no se acerca a un barrio tranquilo como este, a menos que esté buscando algo». Un escalofrío me recorrió la piel. Los seguí con la mirada, porque algo no me gustó, y escuché que hablaban de esta casa. Mi corazón golpeaba fuerte, casi doloroso. «¿De mi casa?». Él asintió. «Decían que Paola está desesperada por conseguir un terreno o una propiedad rápido, que su familia tiene problemas de dinero, graves, y que su hijo, su Daniel, ya no puede decirles que no». Sentí como si alguien me apretara el pecho por dentro. «¿Está diciendo que quieren quitarme mi casa?». Aurelio bajó la mirada. «No sé exactamente, pero algo quieren, algo urgente, algo sucio». Me llevé la mano a la boca para no soltar un grito. La idea de que mi hijo estuviera involucrado, que participara en algo así, me rompía el alma. Pero había algo que me dolía aún más. Daniel no estaba allí por voluntad propia. Lo estaban obligando, y Paola tenía todo que ver. Aurelio continuó. «Y no es todo. Vi a un hombre rondando su patio hoy. No era del barrio. Puede que fuera uno de los que estaban con su hijo». Entonces todo encajó. La huella en la tierra, el papel anónimo, la presencia invisible que me vigilaba. «Coco, escuche bien», añadió Aurelio. «Usted está en peligro, y su hijo también». Mis piernas casi no me sostenían. Y antes de que pudiera responder, Aurelio dijo algo que me dejó helada. «Lo que están buscando está relacionado con algo que pasó hace muchos años, algo que usted sabe, aunque quizá no recuerde». Mi corazón se detuvo. Algo de mi pasado, algo escondido, algo que ahora volvía para destruirlo todo. Y yo ni siquiera sabía qué era, pero estaba a punto de descubrirlo. Las palabras de Aurelio me dejaron temblando. ¿Qué podía haber en mi pasado tan grave como para involucrar a gente peligrosa, a mi hijo y a esa mujer que parecía controlar su vida? Me senté porque sentía que las piernas iban a fallarme. Aurelio se quedó parado frente a mí, serio, como un mensajero que trae malas noticias de otro mundo. «Aurelio, ¿qué es lo que yo debería recordar?». Él respiró profundamente. «Coco, ¿usted recuerda la noche en que su marido desapareció?». Un nudo se me formó en la garganta. No esperaba que mencionara a Erasmo, mi difunto esposo. Han pasado más de 30 años desde aquella noche turbia. Él salió de la casa diciendo que iba a ver a unos amigos, y jamás volvió. Todos dijeron que había sido víctima de un asalto, que lo habían encontrado sin vida lejos del pueblo. Pero siempre hubo detalles que nunca logré encajar. «¿Qué tiene que ver eso?», pregunté, sintiendo un temblor recorrer mi espalda. Aurelio bajó la voz. Su marido tenía enemigos y deudas. Mi corazón dio un vuelco. «No, Aurelio, eso no puede ser. Él era un buen hombre».
Era buen hombre para usted, Coco, pero afuera se mezcló con gente peligrosa, gente que prestaba dinero, gente que hacía desaparecer a quien no pagaba. Sentí como si la habitación diera vueltas. Pero eso fue hace más de 30 años. Esa gente no olvida, y menos cuando se trata de dinero. Su marido les debía algo grande, algo que él quizá escondió. Mi respiración comenzó a acelerarse. ¿Qué está diciendo? Que esos hombres creen que lo que buscaban está aquí, en esta casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no tengo nada. Nunca tuve nada de Erasmo. Aurelio me miró con tristeza. Eso cree usted, pero si están rondando, es porque alguien les dijo que aquí podría haber algo de valor, algo que su marido ocultó antes de morir. Me llevé la mano al pecho. ¿Y mi hijo? ¿Qué tiene que ver Daniel en todo esto? Aurelio suspiró. Si Paola está desesperada por dinero, quizás se involucró con esa gente, y si ellos creen que usted tiene algo escondido, van a usar a su hijo para acercarse. Sentí un dolor punzante en el pecho. Mi hijo no me negó por vergüenza, ni por desamor. Me negó porque estaba atrapado, porque tenía miedo, porque alguien lo estaba usando como herramienta. Coco, dijo Aurelio con voz grave, usted tiene que prepararse. Esto va a empeorar antes de mejorar. Yo cerré los ojos, tratando de no desmoronarme, y justo en ese momento se escuchó un ruido fuerte en la parte trasera de la casa, como si alguien hubiera empujado la puerta del patio. Aurelio se puso de pie de inmediato, con el rostro endurecido. «No estamos solos», murmuró, «y lo que encontramos al salir marcaría el inicio del capítulo más oscuro de mi vida». Aurelio y yo corrimos hacia la parte trasera de la casa. El sonido había sido claro, un golpe fuerte, decidido, como si alguien quisiera entrar sin miedo a ser descubierto. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegamos al patio, la puerta estaba ligeramente abierta. No rota, abierta, como si alguien la hubiera empujado y luego retrocedido. Aurelio la revisó con cuidado. Aquí había alguien, Coco. ¿Se fue? No estoy seguro. El aire del patio estaba helado, aunque era mediodía. Mis gallinas estaban inquietas, picoteando nerviosas la tierra como si hubieran sentido una presencia extraña. Entonces lo vi, encima de la mesa del patio, donde yo solía desgranar el maíz. Había algo que no había estado ahí antes. Un sobre blanco. No tenía nombre, ni sello, ni nada escrito por fuera. Solo estaba ahí, como una amenaza silenciosa. «No lo toque», dijo Aurelio, moviendo la mano con cautela. «Puede ser una advertencia». Pero yo no podía esperar. Temblando, lo abrí. Dentro había una sola hoja, doblada en dos. La desdoblé lentamente. Lo que leí me dejó sin aliento. «Daniel nos debe. Usted también. Entregue lo que es nuestro». Sentí un mareo. El mundo se me nubló por un instante. ¿Qué es esto, Aurelio? Yo no debo nada. Ellos creen que sí, pero no tengo nada, Aurelio. No tengo nada de Erasmo. Nunca me dejó nada, ni un papel. Aurelio apretó los dientes. No importa lo que usted sepa, importa lo que ellos creen. Entonces lo vi. Abajo del mensaje, escrito con tinta roja, como un golpe seco sobre el papel, había una frase que me heló la sangre. «Volveremos cuando su hijo no esté para defenderla». Me llevé la mano a la boca. Lágrimas cayeron sin que pudiera controlarlas. «¿Mi hijo lo están usando contra mí?» «Sí, Coco. Y puede que él ni siquiera lo sepa todo». Me sentí pequeña, vulnerable, rodeada. La casa que siempre había sido mi refugio ahora era una trampa. Aurelio caminó de un lado a otro del patio, nervioso, como si buscara rastros del intruso. «Esto se está poniendo feo, muy feo». Yo respiré hondo, temblorosa. ¿Qué puedo hacer? Él me tomó del hombro. Primero, no salir sola. Segundo, no abrirle a nadie. Y tercero, se interrumpió. Su mirada se clavó en la ventana del cuarto de Daniel, que había estado cerrado por décadas. «Coco, ¿usted alguna vez revisó ese cuarto?» Sentí un escalofrío. «No, nunca tuve valor»,
Lo dejé tal cual él lo dejó cuando se fue a estudiar. Aurelio suspiró con gravedad. Quizá ahí esté la respuesta. Tragué saliva. Algo me decía que dentro de ese cuarto había más que recuerdos. Y tenía que entrar, aunque me partiera el alma, pero no imaginaba lo que iba a encontrar. Nunca pensé que tendría que volver a abrir ese cuarto. Lo había mantenido intacto por años, como un pequeño santuario a la memoria de la infancia de Daniel. Sus juguetes, sus cuadernos, su cama tendida, los dibujos que me hacía de niño, todo quedó congelado en el tiempo. Pero ahora era diferente. Ya no era un lugar sagrado. Ahora podía ser la clave de algo oscuro. Aurelio me acompañó hasta la puerta. Yo respiré hondo. Tomé la llave que colgaba en la cocina desde hacía décadas y la introduje en la cerradura. El clic del metal me dolió en el corazón. Entré primero. El aroma a polvo guardado me golpeó de inmediato. Las cortinas estaban cerradas, dejando entrar solo una línea estrecha de luz que caía sobre la cama de Daniel. Mi pecho se apretó al ver todo tan igual y tan distante. Aurelio me siguió y empezó a revisar con la mirada. Busque algo que no pertenezca a un niño, algo que no encaje. Yo asentí. Abrí cajones, revisé cuadernos viejos, fotografías, juguetes. Todo era inocente, puro, como la memoria que yo conservaba de mi hijo antes de que la vida lo quebrara. Hasta que abrí el último cajón. Ahí estaba, una caja de madera, pequeña, tallada a mano. No era de Daniel, no era un juguete, era antigua, demasiado antigua. ¿Eso qué es?, preguntó Aurelio acercándose. No lo sé, nunca lo había visto. La caja tenía un símbolo grabado encima, un círculo con una especie de triángulo dentro. Lo toqué y un escalofrío me recorrió la espalda. Aurelio negó con la cabeza. Eso es un símbolo de deuda, Coco, de las antiguas, de las que se hacían, con gente peligrosa. Mi respiración se cortó. ¿Está diciendo que Erasmo dejó esto aquí? ¿O lo escondió, sabiendo que nadie revisaría un cuarto de niño? Mis manos temblaban mientras abría la caja. Dentro, envuelta en un pañuelo viejo, había una bolsa pequeña de monedas antiguas y un papel amarillento lleno de números y nombres escritos a mano. Y allí, entre la tinta gastada, aparecía un apellido que me hizo caer de rodillas. Familia Salvatierra. Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. La familia Salvatierra. Un nombre que llevaba décadas sin escucharse. Una familia conocida por negocios turbios. Una familia que había desaparecido de un día para otro, pero no por voluntad propia. Aurelio se llevó la mano a la cabeza. ¡Santo Dios! Yo no podía hablar, no podía respirar. Daniel estaba en peligro. Yo estaba en peligro. Todo por algo que Erasmo había escondido hace 30 años. Y lo peor fue cuando Aurelio encontró otro papel más pequeño dentro de la caja. Lo abrió. Lo leyó y me lo entregó sin decir una sola palabra. Era la letra de Daniel, escrito cuando tenía apenas 18 años. Mamá, si alguna vez encuentran esta caja, no confíes en Paola. Sentí que el mundo se me venía encima. Daniel sabía. Daniel había intentado advertirme desde antes. Daniel estaba atrapado desde hacía años. Y yo nunca lo supe. Lo que venía después iba a poner mi vida boca abajo. Me quedé mirando esa nota escrita por Daniel cuando aún era casi un niño. La letra insegura, los trazos apretados, la tinta medio corrida, como si la hubiera escrito rápidamente, con miedo de que alguien lo descubriera. Mamá, si alguna vez encuentran esta caja, no confíes en Paola. Ese mensaje era una daga directa a mi corazón. ¿Cómo era posible que mi hijo, siendo tan joven, supiera algo tan grave? ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? ¿Qué lo llevó a advertirme sobre la mujer que años después se convertiría en su esposa? Aurelio se acercó con el ceño fruncido. Coco, esto es serio, muy serio. No pude evitar llorar. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué se quedó callado tantos años? Quizá porque tenía miedo, o quizá porque Paola ya estaba en su vida desde entonces. Aquello me golpeó como ladrillo.
Recordé vagamente que Daniel mencionó a Paola por primera vez cuando tenía 18 años. Decía que era una amiga de la preparatoria, una muchacha reservada, seria, de familia estricta. Nunca vino a mi casa en aquella época. Nunca se presentó. Nunca se dejó conocer. Y ahora entendía por qué. Aurelio tomó la caja entre sus manos, examinándola como un arqueólogo que acaba de encontrar un artefacto maldito. Estas monedas tienen valor, pero no valor normal, valor para los salvatierra, para la gente que se mueve en lo oscuro. ¿Y el papel? ¿Los nombres? Son registros, deudas, movimientos. Esto podría destruir a más de uno. Y si alguien supo que su esposo lo escondió aquí, me llevó la mano a la boca para no gritar. Aurelio continuó. Coco, escúcheme bien. Paola no está con su hijo por amor. Está por esto, por esta caja. Ella trabaja para alguien. O, peor, pertenece a esa familia. Me quedé helada. Recordé la mirada dura de Paola, su sonrisa falsa, el miedo de Daniel. Todo comenzó a encajar como un rompecabezas diabólico. Aurelio, si la familia Salvatierra sigue viva y quiere recuperar esto, van a manipular a quien sea necesario, incluyendo a su hijo. Me quedé sin aire. Toda mi vida, protegida en mi casita sencilla, sin lujos, sin grandes fortunas, y aún así atrapada en una telaraña vieja y venenosa. Aurelio guardó la caja en una bolsa de tela. Esto no puede quedarse aquí. Si regresan, lo encontrarán. ¿Y a dónde la llevamos? La respuesta llegó acompañada de un segundo golpe en la puerta principal. Toc, toc, toc. Esta vez, más fuerte, más impaciente, más amenazante. Aurelio y yo nos miramos, y entendí que el peligro ya no estaba rondando afuera. El peligro estaba frente a nuestra puerta. Los golpes resonaron por toda la casa, como si alguien quisiera derribar la puerta de un solo empujón. Mi piel se erizó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Aurelio puso un dedo frente a sus labios, pidiéndome silencio. Se acercó lentamente a la ventana y apartó un poco la cortina para mirar afuera. Su cara se puso blanca. ¿Quién es?, susurré, apenas respirando. Él tragó saliva. Uno de los hombres que vi con Daniel anoche. Mis rodillas se aflojaron. ¿Está armado? No puedo ver bien, pero Coco, no abra por nada del mundo. Los golpes volvieron, esta vez más fuertes. Toc, toc, toc. Señora María, gritó una voz masculina, gruesa, autoritaria. Sabemos que está adentro. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo sabe mi nombre? Aurelio negó con la cabeza, casi sin voz. Porque la han estado vigilando. Desde hace tiempo. Me llevé las manos a la boca para no llorar. El hombre afuera continuó. Solo queremos hablar. Abra la puerta y nadie saldrá lastimado. Aquella frase era una mentira tan grande que casi escupí de rabia. La había escuchado demasiadas veces en historias de vecinas que terminaron mal. Aurelio me empujó suavemente hacia atrás. Coco, escóndase. Yo voy a hablarle desde aquí. No voy a abrir. No, Aurelio, no. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta, quedándose detrás de ella, sin quitar el seguro. ¿Qué quiere?, preguntó con firmeza. La voz del hombre respondió, el dinero de la deuda y lo que nos pertenece. Mis piernas temblaron. Aquí no hay nada de eso, replicó Aurelio. Váyase. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los golpes. Entonces el hombre dijo, con un tono helado, su hijo, Daniel, no pudo pagarnos, y ahora la deuda es suya. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Mi hijo? ¿Daniel debía tanto dinero? ¿Paola lo había metido en eso? Aurelio apretó los puños. «Aquí no van a entrar». El hombre rió. Una risa corta, cruel. Nosotros siempre entramos. Y entonces escuchamos pasos. Primero uno, luego otro. Eran más de un hombre afuera. Muchos más. Mis manos temblaban sin control. Quise rezar, pero ni las palabras me salían. Aurelio retrocedió y dijo en voz muy baja, «Coco, van a intentar meterse». Yo tragué saliva.
¿Qué hacemos? Él me miró con una decisión que me estremeció. Tenemos que salir por atrás, ahora. Y cuando abrimos la puerta trasera para escapar, nos encontramos cara a cara con alguien inesperado, alguien que jamás pensé que vendría en mi ayuda. Cuando Aurelio abrió la puerta trasera para escapar, ambos nos quedamos inmóviles, allí, frente a nosotros, respirando agitadamente como si hubiera corrido varias cuadras. Estaba Daniel, mi hijo, con el rostro pálido, los ojos rojos y una expresión que jamás había visto en él. Terror puro. «¡Mamá, no salgas!», susurró desesperado, cerrando la puerta tras él y trabándola con el pestillo. «Están rodeando la casa, no pueden irse por aquí». Mi corazón se apretó tanto que me dolió. Aurelio lo tomó del brazo. «Muchacho, tú estás metido hasta el cuello en esto». Daniel lo apartó sin fuerza. Parecía agotado, derrotado, como si no hubiera dormido en varios días. Yo no quería que llegara a esto. Su voz tembló. Yo no pude evitar abrazarlo. Después de años de distancia, de frialdad, de silencios, mi hijo temblaba entre mis brazos como cuando era niño y tenía pesadillas. «Hijo, mírame, dime qué está pasando». Él apretó los ojos, respiró hondo y finalmente habló. «Mamá, yo nunca te negué por voluntad propia. Mis lágrimas salieron sin pedir permiso. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me trataste como una extraña?» Daniel tragó saliva. «Porque Paola no es quien tú crees». Aurelio bufó. «Eso ya lo sabemos. Tu padre debía dinero y ella trabaja para esa familia». Pero Daniel negó con la cabeza. «No, es peor». Sus manos se apretaban entre sí de pura ansiedad. «Paola es parte de la familia Salvatierra». Se me heló la sangre. «¿Cómo dices?», logré murmurar. Su madre era una Salvatierra. Y cuando Erasmo desapareció, ellos creyeron que la deuda había quedado pendiente. Paola creció escuchando esa historia, queriendo recuperar lo que supuestamente les pertenecía. Aurelio apretó la mandíbula. «Así que te utilizó». Daniela sintió con los ojos llenos de vergüenza. «Yo era joven y ella me atrapó. No lo vi venir. Cuando me di cuenta, ya estaba metido con su familia. No podía salirme. Cuando intenté, amenazaron con hacerte daño, mamá». Mi pecho se hizo un nudo. «¿Por eso me evitaste tantos años?». «Sí, porque pensé que si mantenía distancia, no te involucrarían. Pero cuando ellos descubrieron que mi papá escondió la caja aquí, ya no pude protegerte». Un golpe retumbó en la puerta principal. Los hombres seguían ahí. Aurelio susurró. «No tenemos mucho tiempo». Daniel respiró hondo. «Escúchenme. Ellos no quieren lastimarte, al menos no todavía. Quieren recuperar esa caja. Yo les dije que nunca la encontré, que no sabían dónde estaba. Pero alguien los informó, alguien del barrio». «¿Quién?», pregunté, atemorizada. Daniel bajó la mirada. «No estoy seguro, pero creo que fue alguien muy cercano». Otro golpe más fuerte estremeció la casa. «Abran o entramos». El tiempo se acababa. Daniel me tomó las manos. «Mamá, la única forma de que salgamos vivos de esta es entregando la caja». Pero Aurelio lo detuvo de inmediato. «No, esa caja es la única prueba contra ellos. Si la entregamos, nos matan igual». Daniel cerró los ojos, desesperado. Estábamos atrapados, sin salida, sin aliados, y rodeados, hasta que Daniel murmuró: «Hay una forma, pero es peligrosa». Yo sentí que mi alma se hundía. Lo que él planeaba podía salvarnos o destruirlo todo. Daniel respiró hondo, como si fuera a lanzarse a un abismo. «Hay una salida por el techo del baño. Está vieja, pero creo que todavía funciona. Podrían escapar por ahí». «¿Y tú?», pregunté, temiendo la respuesta. «Yo me quedaré para distraerlos». Se me descompuso el alma. «No, no voy a dejarte con esa gente». Daniel me tomó del rostro con ambas manos, como cuando era pequeño y quería que lo escuchara. «Mamá, toda mi vida he vivido con miedo. Miedo a lo que le hicieron a papá, miedo a la familia de Paola,
miedo a que te lastimaran. Ya no puedo seguir huyendo. Yo lloraba sin respirar. No te voy a perder a ti también. Pero antes de que pudiera seguir discutiendo, Aurelio intervino. Aquí nadie se queda solo. Si ella se va, yo también voy. Y tú vienes con nosotros, muchacho. Daniel negó. No entienden. Ellos me siguen a mí. Si nos vamos los tres, los llevaré directo. El silencio que siguió fue desgarrador. Y entonces, otro golpe retumbó en la puerta principal. Ya no era un toque, era un embate. Intentaban derribarla. Mi cuerpo entero temblaba. De pronto, escuchamos pasos en el lateral de la casa, sombras moviéndose, voces bajas, estaban rodeándonos por todos lados. «Coco, hay que decidir ya», dijo Aurelio. Pero antes de que habláramos, se escuchó algo que nos dejó helados. Una voz femenina, fría, cercana. «Daniel, sé que estás ahí». Mi sangre se congeló. Era Paola. Daniel palideció por completo. «No, no puede ser». Ella continuó con un tono casi burlón. «¿Vas a seguir escondiéndote? ¿Vas a seguir haciéndonos perder el tiempo?» Era como escuchar una serpiente hablando con voz humana. Daniel retrocedió, tropezando con la mesa. «Mamá, no salgas, no le abras. Ella no está sola. Yo no pensaba abrir. Nunca». Los hombres continuaron golpeando la puerta principal, pero Paola habló por la puerta lateral. Tranquila, como si supiera que ya había ganado. «María, ¿puedo pasar?» Mi corazón se paralizó. El hecho de que me llamara por mi nombre me revolvió el estómago. Aurelio apretó la caja contra su pecho, como si fuera un escudo. «No digas ni una palabra», murmuró Daniel. Pero entonces Paola dijo algo que nos desgarró por dentro. «María, si no abres, no puedo responder por lo que le pase a tu hijo». Mi alma gritó. Mis piernas casi se doblaron. «Déjalo en paz. Él no te debe nada». Paola rió. «¿De verdad crees eso?» Y entonces dijo lo que jamás hubiera imaginado. «Daniel no es el único que sabe la verdad. Alguien más en esa casa nos debe algo». Daniel me miró. Aurelio me miró. Ella sabía que yo sabía algo. Ella sabía de la caja. Ella sabía demasiado. De pronto, la ventana del cuarto de Daniel comenzó a abrirse. Una mano enguantada, un brazo, un hombre entrando. Estábamos siendo invadidos. Aurelio gritó: «¡Corran!». Y fue en ese instante, cuando una traición que nunca imaginamos se reveló desde adentro de la casa. Aurelio gritó: «¡Corran!». Pero apenas dimos un paso cuando escuché un ruido seco detrás de mí. Un crujido, un golpe, un quejido ahogado. Me volví de inmediato. Aurelio estaba en el suelo. «¡Aurelio!», grité. Pero no fue un hombre de afuera quien lo había golpeado. No fue Paola. No fueron los Salvatierra. Fue alguien que jamás hubiera imaginado. Don Lino, mi vecino de la otra cuadra, el viejito amable que siempre me traía limones de su árbol. Lo reconocí en cuanto lo vi salir de detrás de la cortina con un palo grueso en las manos y los ojos llenos de una culpa enfermiza. Daniel se quedó paralizado. «¿Don Lino? ¿Qué hace aquí?». El viejo respiraba agitado, como si llevara tiempo escondido. «Lo siento, doña Coco, pero yo no tuve opción». Yo no podía creerlo. Él era un hombre de misa diaria, de manos temblorosas, de pasos lentos. ¿Cómo podía ser parte de algo así? «¿Qué ha hecho?», pregunté con la voz quebrada. «Me obligaron. Llevan semanas vigilándome. Me dijeron que si no los ayudaba, me desaparecerían igual que a mi hijo». Recordé entonces que, años atrás, su hijo había desaparecido misteriosamente. Se dijo que se había ido del pueblo, pero muchos dudaban. Don Lino bajó la mirada. «Yo no quería, pero ellos me dijeron que tenía que avisarles cuando usted encontrara la caja. Tenían gente vigilando. Me hicieron poner la nota en su ventana. Yo ya no podía escapar». Daniel apretó los puños. «¿Entonces tú les dijiste que estábamos aquí?». «Sí», susurró el viejo. «Y ahora ya vienen por ella». Mi alma se quebró. Aurelio seguía en el suelo, intentando incorporarse,
La sangre le escurría por la sien. «Coco, levántate, váyanse», murmuró él mareado. Pero don Lino no había terminado. Temblando, extendió su mano y señaló la caja que Aurelio todavía sostenía con dificultad. «Eso es lo que quieren. Si no la entregan, no saldrán vivos». Daniel se adelantó, poniéndose entre mí y don Lino. «No la va a tocar». El viejo retrocedió, asustado, pero no lo suficiente como para irse. Y entonces escuchamos algo que nos dejó helados. El seguro de la puerta principal cediendo. Los hombres estaban entrando. Las bisagras crujieron. El marco empezó a romperse. El tiempo se nos agotaba. Daniel me tomó de la mano. «Mamá, escucha. Tenemos que subir al techo ahora». «Aurelio no puede, pero tú sí. ¡Muévete!». Yo dudé. No podía dejar a Aurelio. No podía dejarlo allí tirado, herido, indefenso. Pero Daniel me miró con una desesperación que me desgarró el alma. «Si te quedas, nos matan a todos». Y en ese instante, la puerta principal se desplomó con un estruendo brutal. Hombres encapuchados entraron como una tormenta. Don Lino gritó: «¡Ahí están!». Daniel me empujó hacia el pasillo. «¡Corre, mamá!». Yo corrí. Corrí aunque las lágrimas me nublaban la vista. Corrí aunque mi corazón parecía explotar, porque sabía que, si no salíamos por el techo, ahí mismo iba a terminar nuestra historia. El pasillo parecía interminable. Los gritos detrás de nosotros resonaban como truenos dentro de la casa. «¡Por allá! ¡No los dejen escapar! ¡Agarra la caja!». Daniel me jalaba del brazo mientras yo intentaba seguirle el paso con mis piernas de mujer mayor. Cada paso me dolía. Cada respiración me quemaba el pecho. Llegamos al baño. Él se subió de inmediato al lavabo y empujó la tapa del respiradero del techo. La madera cedió. La abertura era estrecha, pero suficiente. «Sube, mamá». «Daniel, no puedo dejar a Aurelio». «Sube». Su grito fue tan desesperado que obedecí sin pensar. Con ayuda de Daniel, logré trepar, aunque mis piernas temblaban. El aire del respiradero estaba lleno de polvo, pero no importaba. Era libertad, era esperanza. Un disparo resonó en la sala. Grité sin querer: «¡Daniel! Estoy bien, siga subiendo». Pero no estaba bien. Lo conocía. Su voz tembló. Aurelio gemía desde abajo, herido. Los hombres gritaban órdenes. Paola daba instrucciones con frialdad. «Encuentren a la vieja. Ella sabe dónde está la caja». La tapa del baño se abrió por fin y llegué al techo, jadeando, desesperada. Extendí la mano hacia Daniel. «Sube». Pero él no se movió. De pronto me di cuenta de algo que me destruyó. Daniel no estaba intentando escapar. Estaba conteniéndolos, a propósito, para que yo pudiera huir. «Daniel, sube». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, si subo, te alcanzarán. Yo soy a quien siguen». «No, no me hagas esto. No te sacrifiques». Pero ya era tarde. Escuché pasos en el pasillo. Daniel bajó del lavabo y cerró la puerta del baño desde adentro. Trancó el seguro. «Daniel, abre. Mamá, escúchame». Su voz quebraba cada palabra. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por quererme incluso cuando yo no podía quererme a mí mismo». Los hombres golpearon la puerta. Estaban a segundos de entrar. Daniel susurró: «Te amo, mamá». La puerta se hizo añicos, gritos, golpes, caos, y en un acto que jamás olvidaré, Daniel les gritó: «Aquí estoy, déjenla ir». Los hombres se abalanzaron sobre él. Yo grité desde el techo hasta quedarme sin voz. El último sonido que escuché antes de correr fue la voz fría de Paola diciendo: «No lo lastimen demasiado, lo necesitamos vivo». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Corrí por los techos sin mirar atrás. Mis pies sangraban, mi alma también. Mi hijo había quedado atrás, entregado en manos de esa mujer, para salvarme a mí. Y yo juré en ese instante que no iba a dejarlo ahí. No importa con quién tuviera que enfrentarme. No importa el peligro. Yo iba a recuperar a mi hijo,
fuera como fuera. Corrí por los techos como si tuviera 20 años menos. El viento me cortaba la cara, el polvo se me metía en los ojos, las tejas crujían bajo mis pies, amenazando con romperse. Pero nada de eso importaba. Mi hijo estaba en manos de esa gente, y cada segundo podía significar su vida. Me detuve al llegar al techo de la casa vecina. Me arrodillé y traté de asomarme sin hacer ruido. Desde arriba se veía mi casa, o lo que había sido mi refugio toda la vida. Ahora parecía un campo de guerra. La puerta principal destrozada, sombras moviéndose adentro, voces gritando órdenes, y en medio de todo, reconocí la figura de Paola, su postura recta, su cabello recogido, su mirada helada. Daniel estaba arrodillado frente a ella, con las manos atadas. Tenía la camisa rota y sangre en la frente. Sentí que mi corazón se hacía trizas. Un hombre le apretó los hombros, obligándolo a mantener la postura. Paola caminaba alrededor de él, como un juez dictando sentencia. Aunque no podía escuchar claramente, entendí el tono. Ella sabía que la caja había sido encontrada, y sabía que Daniel la había protegido. Apreté la boca para no gritar. Si hacía ruido, me verían. Y aunque yo no valía nada para ellos, yo era la única que podía salvarlo. Retrocedí, respirando hondo, tratando de no derrumbarme. No podía ir a la policía. Ellos tenían influencias. La policía local no les haría ni cosquillas. Aurelio. ¡Santo Dios! Aurelio. No sabía si seguía con vida. Pero si lo estaba, necesitaba ayuda médica urgente. Estaba sola. Sola contra una familia peligrosa y con un corazón desgarrado. Pero entonces recordé algo. La caja. Esa maldita caja. Esa reliquia que había arruinado la vida de mi esposo, que había atrapado a mi hijo y que ahora amenazaba con destruirnos a todos. La llevaba conmigo, escondida bajo mi rebozo. Pesaba poco, pero significaba demasiado. Si conseguía esconderla, o destruirla, o entregarla a alguien que pudiera usarla como prueba, tal vez, solo tal vez, podría salvar a Daniel. Me puse de pie. Tenía que pensar rápido. Tenía que actuar. Corrí hacia el techo del siguiente vecino. Bajé por una escalera vieja y seguí por el callejón detrás de mi casa. No sabía exactamente a dónde ir, pero mis pasos me guiaron a un lugar que jamás hubiera imaginado visitar. La casa abandonada de los Salvatierra. Una mansión vieja, oscura, cubierta de maleza. El origen de todos mis problemas. No sabía por qué iba allí. Quizá buscaba respuestas, o quizá quería enfrentar la raíz del mal. El portón oxidado se abrió con un quejido espeluznante, y al entrar, entendí que no estaba sola. Una figura estaba esperándome en la oscuridad, una figura que conocía mi nombre y mi historia, y que llevaba décadas callando una verdad que yo jamás imaginé. La mansión estaba envuelta en un silencio denso, casi sobrenatural. Cada paso levantaba polvo acumulado por años. El olor a humedad y madera vieja era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. El lugar parecía detenido en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos, ventanas rotas. Pero había algo más. Huellas. Huellas recientes en el polvo del suelo. Alguien había estado caminando allí, justo antes que yo. Mi pecho se apretó. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque la voz me tembló. Hubo un silencio largo, eterno. Y luego, desde las sombras del pasillo, surgió una figura masculina. Un hombre alto, robusto, de barba canosa y ojos oscuros. No era joven, pero tampoco era tan viejo como para ser inofensivo. Me miró como si me conociera desde siempre. María del Socorro. Mi corazón dio un salto. ¿Quién es usted?, pregunté, retrocediendo un paso. Él levantó las manos, tratando de tranquilizarme. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo conocí a su esposo. Sentí un latigazo en el pecho. ¿A Erasmo? El hombre asintió lentamente. Sí, trabajé con él y sé exactamente por qué desapareció. Mis piernas se debilitaron. ¿Fue esa gente?
¿Los Salvatierra? El hombre suspiró, como si cargara décadas de culpa. Su esposo se metió con ellos, pero también intentó traicionarlos. Esa frase me golpeó como un trueno. Mi esposo no era un traidor. El hombre me miró con compasión. Era un buen hombre, pero desesperado, debía mucho dinero, y en un intento de protegerlos a usted y a Daniel, tomó algo que no debía. La caja, lo supe al instante. Él la escondió aquí, continuó el hombre. Pero no sabía que alguien más lo estaba siguiendo. Mis manos sudaban, mi garganta estaba seca. ¿Qué pasó con él? El hombre bajó la mirada. Lo mataron en esta misma casa. Mi mundo se vino abajo. Mis piernas no me respondían. Me sostuve de la pared para no caer. ¿Y nunca me lo dijeron? No pudieron. La familia controlaba todo. Corrimos riesgo. Yo sobreviví porque guardé silencio. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? El hombre dio un paso hacia mí. Su voz se volvió grave. Porque su hijo está en peligro. Y porque la caja no es lo que usted cree. Mi respiración se cortó. ¿Qué es? El hombre se inclinó un poco hacia mí, como si temiera que las paredes escucharan. Dentro de esa caja no solo hay dinero ni deudas. Hizo una pausa que me heló el alma. Hay información capaz de destruir a toda la familia Salvatierra, y eso la convierte a usted en su objetivo principal. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Mi hijo estaba secuestrado. Los criminales sabían que yo tenía la caja, y ahora un hombre desconocido me decía que esa caja contenía un poder mortal. Si quiere salvar a Daniel, dijo él con voz firme, tendrá que hacer algo que ninguna madre debería hacer. Yo di un paso atrás. ¿Qué tengo que hacer? El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Debe entregar la caja, pero no a los Salvatierra. Mis manos temblaron. Mi corazón casi se detuvo. Entonces, él dijo, debe entregarla a la Policía Federal. Y supe en ese instante que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me quedé mirándolo, aturdida, con la caja apretada contra mi pecho, como si fuera el último pedazo de vida que me quedaba. ¿La Policía Federal? Repetí casi sin voz. Sí, respondió él. Son los únicos que no están comprados por los Salvatierra. La mansión crujía a nuestro alrededor, como si las paredes también recordaran los crímenes que habían sido cometidos ahí. Mi respiración salía entrecortada. ¿Y qué quiere decir con que esta caja puede destruirlos? El hombre apretó la mandíbula. Se notaba que aquello le dolía. ¿Su esposo? Se interrumpió un segundo, como si buscara las palabras exactas. Erasmo llevaba un registro, detallado, con nombres, fechas, pagos, amenazas, información de toda la red. Yo tragué saliva. Me ardía el pecho. ¿Mi esposo era parte de ellos? El hombre negó. No, lo extorsionaron, lo forzaron. Y cuando quiso salirse, cuando intentó entregarle esta información a las autoridades, lo hicieron desaparecer. Sentí que algo dentro de mí se rompía de manera definitiva. Erasmo había intentado protegernos. Había muerto por nosotros. Y yo había pasado 30 años sin saber la verdad. Las lágrimas cayeron sin permiso. ¿Y ahora qué quieren? El hombre me miró directamente, sin rodeos. Quieren esa caja para borrar todo rastro de su crimen, y están dispuestos a matar para conseguirla. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en un viejo sillón cubierto por una sábana. Mi hijo, murmuré. Él está allá, con ellos. Por eso está aquí, señora, dijo el hombre con firmeza. Porque Daniel no va a sobrevivir esta noche si usted no actúa. Los Salvatierra ya no confían en él. Ahora solo lo ven como un estorbo. Mis uñas se clavaron en la madera de la caja. Entonces, ¿debo entregarles esto? No. Si les da la caja, lo matarán igual, y luego irán por usted. Sentí náuseas del terror. No había camino seguro. No había opción correcta. La Policía Federal. Sí, pero debe ser ya. Antes de que se den cuenta de que escapó. La van a buscar por toda la ciudad. El viento entró por una ventana rota
y un portazo seco me hizo saltar. ¿Y usted? ¿Por qué me ayuda? El hombre agachó la mirada. Su voz se ablandó. Porque yo también perdí a alguien por culpa de esta gente. Y si hay una manera de hundirlos, aunque sea mínima, la tomaré. Yo me limpié las lágrimas. Tenía que decidir, seguir huyendo o enfrentar al monstruo que había marcado mi vida. ¿Dónde encuentro a la Policía Federal? El hombre vació sus bolsillos y sacó un papel arrugado con una dirección. Vaya aquí, pregunte por el agente Villaseñor. Él sabe quién soy, él confiaba en su esposo. Y si lleva esta caja, la va a proteger. Mis piernas temblaban, pero me levanté. Voy a salvar a mi hijo. El hombre asintió. Váyase discreta, no use caminos conocidos, yo los retrasaré. ¿A ellos? Sí, pero apúrese, no tengo mucho tiempo. Di un paso hacia la puerta, pero el hombre me detuvo con una última frase. María, cuando salga, ya no mire atrás. Abrí la puerta, y el destino me esperaba afuera. Salí de la mansión con la caja escondida bajo mi rebozo, el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escaparse. El cielo estaba empezando a oscurecer. Las nubes eran gruesas, presagiando una tormenta. Perfecto. La lluvia podría ayudarme a borrar huellas. Me mantuve pegada a las paredes, moviéndome con cuidado por el camino angosto que llevaba de regreso al pueblo. El silencio era profundo, pero no tranquilizador. Cada perro que ladraba en la distancia me hacía saltar. Cada sombra parecía un hombre esperando para atraparme, pero no podía detenerme. Daniel dependía de mí. Mientras caminaba, sentía el peso de la caja como si cargara un cadáver. Mi esposo había muerto por protegerla. ¿Moriría yo también? No, yo no podía caer, no ahora. Doblé por un callejón viejo, rodeado de muros de adobe. El aire estaba tan quieto que hasta mis pasos sonaban demasiado fuertes. Y entonces lo sentí. Una presencia. No escuché nada. No vi nada. Pero mi piel se erizó. Alguien estaba siguiéndome. Mi respiración se aceleró. Apreté la caja contra mí. Seguí caminando, pero más rápido. Los pasos detrás de mí también aceleraron. No quise voltear. Recordé las palabras del hombre. Cuando salga, ya no mire atrás. Pero era imposible mantener esa promesa. Me detuve. El silencio se hizo mortal. Y cuando giré la cabeza, creí que el alma se me salía del cuerpo. Era don Lino, otra vez. El viejo me miraba con los ojos hundidos, rojos como si hubiera llorado, o como si fuera otro hombre. «Doña Coco», susurró con la voz rota. «Por favor, entrégueme la caja». Retrocedí. «Aléjese, Lino, usted ya hizo suficiente». Él extendió las manos. «Yo no quería, pero si no se la llevo, me matarán. Me dijeron que usted no debía salir viva de la casa». Mis piernas temblaron. «Yo confié en usted. Usted era como familia». El viejo lloró. «Lo sé, pero yo ya estoy muerto, señora. Ellos tienen a mi hijo. Me mandaron una foto. Él está vivo. Lo tienen. Si no hago lo que me piden, lo van a matar». Mi corazón se quebró. Ese hombre no era un traidor, era una víctima más de la misma cadena de terror. «Lino, escúcheme, yo no puedo entregarle esto. Si lo hago, matarán a mi hijo también». El viejo sollozó, pero luego algo cambió. Su expresión se endureció. Sacó un cuchillo pequeño, tembloroso, pero mortal. «Lo siento, no tengo opción». Di un paso atrás. Mi espalda chocó contra la pared. No había salida. Mi vida dependía de un segundo, de un movimiento, de un milagro. Lino avanzó hacia mí, llorando, pero decidido, y cuando estaba a punto de alcanzarme, una voz detrás de él gritó mi nombre. «¡Coco!». Esa voz, la reconocí de inmediato. Aurelio. Antes de que yo pudiera reaccionar, don Lino se giró hacia el sonido, con el cuchillo temblando en su mano arrugada. Sus ojos se llenaron de pánico, como si temiera haber sido descubierto cometiendo un pecado irreparable. Aurelio salió de las sombras, tambaleándose. Tenía la camisa empapada de sangre seca, el rostro hinchado y una venda improvisada en la frente. Pero estaba vivo, herido, pero vivo.
«Déjala, Lino», gruñó con la poca fuerza que le quedaba. «Aurelio, no», susurré horrorizada. Él no estaba en condiciones de pelear. Lino comenzó a llorar de nuevo, sollozando como un niño. «No quiero hacerles daño, pero ellos me matarán. ¡Tienen a mi muchacho!». Aurelio dio un paso adelante, respirando con dificultad. «Lino, entiende, si entregas esa caja, nos matan a todos. A ti también». «No, ellos me prometieron que si entrego a la señora, si entrego la caja, me devolverán a mi hijo». Esa frase casi me derrumba. El dolor de un padre, reflejado en sus ojos. Yo haría lo mismo por Daniel. ¿Quién era yo para juzgar? Pero si Lino tomaba esa caja, si la familia Salvatierra la recuperaba, Daniel moriría, y yo también, y Aurelio, y quizá hasta el propio Lino. No había salida buena, no había camino limpio. Aurelio respiró hondo, intentando hablar con calma, aunque la sangre le seguía goteando del lado de la cabeza. «Lino, hermano, escucha, yo también perdí a alguien por esa familia. No te van a cumplir nada. Ellos no cumplen. Te van a matar en cuanto tengan lo que quieren». Lino negó con la cabeza con desesperación. «Cállate, tú no sabes nada». «Sí lo sé». Aurelio apretó los dientes. «Porque tu hijo no está vivo». El silencio cayó como un rayo. Lino se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. Su brazo bajó unos centímetros. ¿Qué estás diciendo?» Aurelio tragó saliva, su mirada llena de dolor. «Yo estaba ahí cuando amenazaron a Erasmo, hace muchos años. Yo conocí a los Salvatierra. Lino, ellos no dejan cabos sueltos. Tu hijo no escapó, no se fue del pueblo, lo callaron». El viejo se derrumbó, literalmente, cayó de rodillas, soltando el cuchillo que rebotó en las piedras con un sonido triste. «No, no, no». Sus sollozos me desgarraron. Un padre roto, como yo estuve a punto de estarlo. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. «Lino, escúcheme. Usted no nos traicionó. Ellos lo obligaron, pero ya no tiene que hacerlo. Ya no está solo». Él me miró, los ojos llenos de dolor. «Señora, perdóneme. No hay nada que perdonar». Mi voz tembló. «Las víctimas no pedimos perdón, los culpables sí». Aurelio se inclinó hacia nosotros, pero antes de que pudiera hablar, un motor rugió al final del callejón. Luces, sombras, un vehículo negro avanzando despacio. Aurelio abrió los ojos de par en par. «¡Coco, corran!». Pero ya era demasiado tarde. El vehículo se detuvo justo frente a nosotros, y la puerta trasera se abrió con un chirrido escalofriante. De adentro bajó Paola, serena, limpia, impecable, y con una sonrisa que me heló el alma. «Señora María, qué gusto encontrarla». Paola se acercó con pasos lentos, casi elegantes, como si caminara por la alfombra roja del infierno. Su mirada no mostraba prisa, ni miedo, ni duda. Ella sabía que tenía el control. «Qué noche tan movida, ¿verdad?», dijo con una voz tan suave que me provocó náuseas. Yo hubiera preferido que esto se resolviera por las buenas. Aurelio se interpuso entre nosotras, tambaleándose pero decidido. «No vas a tocarla». Paola arqueó una ceja. «¿Y tú quién eres? ¿El héroe del barrio?». Luego lo miró más de cerca y sonrió con burla. «Ay, eres el que golpeé sin querer cuando entramos. Pensé que ya te habías muerto». Aurelio apretó la mandíbula. «Todavía no». Paola chasqueó la lengua, divertida. Luego me miró directamente. «María, usted tiene algo que me pertenece». Apreté la caja contra mi pecho. «Esto no es suyo». Ella rió. Todo lo de su esposo era nuestro, incluyendo lo que robó antes de intentar huir. «Mi esposo no robó nada». «Claro que sí». Paola acercó su rostro al mío, sus ojos como agujas. «Y su hijo también». Sentí como si me apuñalaran el alma. «¿Dónde está Daniel?». Ella ladeó la cabeza con falsa ternura. «A salvo. Por ahora. Depende de usted si sigue así». Mis manos temblaron sobre la caja. Podía sentir sus ojos hundiéndose en mi decisión. «Entréguemela», dijo lentamente.
y su hijo vivirá. Tragué saliva. Esa promesa era tan falsa como su matrimonio. Aurelio susurró: no lo hagas. Lino sollozó detrás de mí, abrazándose el pecho. Y Paola dio un paso más cerca, con paciencia venenosa. Piénselo, señora María. ¿Cuánto vale la vida de su hijo? ¿Unas hojas viejas? ¿Un dinero que ni siquiera es suyo? Su voz era un cuchillo acariciándome el cuello. Solo entrégamela, y todo esto termina. Yo temblaba. Mi alma temblaba. Pero entonces recordé algo clave. Cuando corría por el techo, antes de escapar, vi a Daniel golpeado, atado, arrodillado, y escuché a Paola decir: lo necesitamos vivo. No dijo: lo vamos a dejar libre, ni lo vamos a cuidar. Dijo: lo necesitamos, como un objeto, como un animal, como algo prescindible. Mis lágrimas cayeron, pero mi voz salió firme. No. Paola parpadeó, incrédula. ¿Cómo que no? No te voy a dar nada. Un segundo de silencio mortal. Luego, como un látigo, su voz cambió. ¡Muchachos! Las puertas del vehículo se abrieron. 3 hombres descendieron, armados, caminando hacia nosotros. Aurelio se puso enfrente. Lino gritó. Yo retrocedí sin saber qué hacer. Y Paola, sin perder la sonrisa, murmuró con un tono macabro: muy bien, si quiere hacerlo difícil, entonces también tengo un mensaje para usted. Se acercó a 1 centímetro de mi cara. Su hijo ya no está donde usted cree. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hiciste?, susurré. Paola sonrió. Lo cambiamos de lugar, por seguridad, para que no hiciera tonterías. No entendí al instante, pero después sí. Daniel había desaparecido. Ya no estaba en mi casa, ni con los hombres. Estaba en algún sitio desconocido, solo, herido y sin tiempo. Paola chasqueó los dedos. Llévensela. Los hombres avanzaron. Aurelio intentó resistir. Lino gritó. Yo apreté la caja con desesperación. Entonces sentí un golpe seco en la nuca. El mundo se volvió negro y antes de caer escuché la voz de Paola diciendo: se acabó, María. Usted perdió. Desperté con un dolor punzante atrás de la cabeza, como si me hubieran partido el cráneo con una piedra. La luz era débil, amarillenta, parpadeante. Olía a humedad, a metal oxidado, a encierro. Intenté moverme. Mis manos estaban amarradas, mis pies también. Altares de miedo me subieron desde el estómago hasta la garganta. Tardé unos segundos en recordar lo ocurrido. Paola, los hombres, el golpe, Daniel, desaparecido. Me incorporé como pude, respirando con dificultad. Estaba en un cuarto pequeño, sin ventanas. Un foco colgaba del techo con un cable mordido. Una puerta metálica, con una ventanita diminuta. Y la caja ya no estaba conmigo. Sentí como si me arrancaran el alma. Daniel, susurré sin voz. Perdóname. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me obligué a respirar. No podía quebrarme. No ahora. La puerta chirrió. Alguien la abrió desde afuera. Entró un hombre robusto, con barba corta y mirada dura. No hablaba, solo me observaba, como si fuera un animal enjaulado. Detrás de él entró alguien más. Paola, vestida perfectamente, como si no estuviera en un basurero clandestino. Traía un suave perfume que contrastaba con el hedor del cuarto. Qué bueno que ya despertó. Su voz era miel envenenada. No quería que se perdiera lo que sigue. Me mordí los labios. ¿Dónde está Daniel? Paola sonrió. A salvo, por ahora. Dime dónde está. Ella suspiró, como si yo fuera una niña haciendo berrinche. María, no está en mis manos lastimarlo. Usted es la que tiene ese poder. Yo ya no tengo nada. Tú te llevaste la caja. Paola se rió, tranquila. Claro que sí. Y déjeme decirle, ¡qué decepción! Su esposo guardaba más mugre de la que imaginé. Mi mente gritaba, pero mi voz salió firme. No vas a salirte con la tuya. Ella ladeó la cabeza. ¿Sabe qué me sorprende?
que su esposo fuera tan ingenuo. ¿De verdad creyó que podía traicionar a mi familia? ¿A la familia Salvatierra? Mis manos se crisparon contra las cuerdas. Mi esposo intentó protegernos. «¡Robó información!», escupió Paola de pronto, revelando su verdadera naturaleza. Ya no estaba fingiendo. Su máscara empezaba a caerse. Y su hijo, bueno, su hijo aprendió muy bien de él. Ese dardo me atravesó. Mi hijo no es un criminal. «¡Ay, por favor!». Paola rodó los ojos. Daniel jugaba a dos bandos desde hace años. Nos debía dinero, sí, pero también trabajaba para nosotros. ¿No se lo dijo? Sentí un temblor en la boca del estómago. Daniel, ¿qué había estado obligado a hacer? Paola chasqueó los dedos. El hombre robusto activó una grabadora portátil. «Escuche». Y entonces la voz de Daniel llenó la habitación. «Sí, lo entregaré hoy, pero no le digan nada a mi mamá. Por favor». Mi corazón se quebró. Era Daniel, mi hijo, mi niño. «Dímelo todo», murmuré destrozada. Paola extendió una sonrisa victoriosa. Su hijo trabajaba con nosotros. No por gusto, claro, pero trabajaba, y lo seguiría haciendo, si usted no hubiera encontrado esa caja. La habitación giró. Todo encajaba. Todo dolía. Paola se inclinó hacia mí y susurró: «Usted arruinó todo. Y ahora las consecuencias son para todos». La puerta se abrió de golpe. «Traigan a Daniel», ordenó ella. Mi alma se paralizó. Los pasos se escucharon desde el pasillo. Pisadas arrastradas, golpes, quejidos ahogados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romper mis costillas. El hombre robusto regresó arrastrando a Daniel. Mi hijo venía con las manos atadas, la cara hinchada, un labio partido y sangre seca en la mejilla. «¡Daniel!», grité intentando levantarme. Los hombres lo aventaron al suelo, frente a mí. Él levantó la vista. Sus ojos oscuros me buscaron como cuando era niño y me pedía ayuda sin palabras. «Mamá», susurró. Se me quebró el alma. Quise abrazarlo, pero las cuerdas me lo impedían. Paola se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. Miren qué escena tan tierna. Aurelio había dicho que ella no tenía corazón. Se quedó corto. Daniel respiró con dificultad. «¿Estás bien?», pregunté, llorando. Él intentó sonreír. «He estado peor». Paola bufó. «Ay, por favor, qué dramáticos». Se acercó a Daniel, tomándole la mandíbula con fuerza. «Dile a tu mamá lo que hiciste. Dile por qué estás aquí». Daniel cerró los ojos, avergonzado. «Mamá, yo les debía dinero y...». Paola lo interrumpió. «Y nos robaste, igual que tu padre». Yo apreté los dientes. «Él no robó nada». Paola chasqueó la lengua, fastidiada. Erasmo se quedó con información valiosa. Daniel intentó recuperarla, pero ustedes dos se atravesaron en el camino. Daniel me miró. Sus ojos estaban llenos de culpa. «Mamá, yo nunca quise que tú te involucraras. Las lágrimas me escurrían. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Una chispa, una idea, una mentira que tal vez nos salvaría. Me limpié las lágrimas con el hombro, respiré hondo. Y con una calma que no sabía de dónde venía, dije: «Paola, esa caja que te llevaste no está completa». La habitación se congeló. Paola frunció el ceño. «¿Qué dijiste?». Mi esposo no guardó toda la información en un solo lugar. Mis palabras salían firmes, seguras, convincentes, como si fueran verdad. Daniel abrió los ojos, sorprendido. No sabía nada, porque yo lo estaba inventando todo. Él dividió los documentos. La caja solo tenía una parte. Paola dio un paso hacia mí. Su rostro, precioso pero cruel, se endureció. ¿Dónde está lo demás? En un lugar al que solo yo puedo acceder. Silencio. Tenso. Mortal. Paola exhaló, frustrada. «Muy bien, señora. Entonces usted vendrá conmigo». «No». Fue Daniel quien habló, arrastrando la voz.
Llévame a mí, déjala ir. Paola lo miró como si fuera un perro. Tú solo sirves para obedecer. Mi hijo tosió sangre. Y yo supe que el tiempo se nos acababa. Mi mentira había llamado la atención de Paola, pero también había abierto una puerta peligrosa. Ella quería lo que yo supuestamente escondía, y ahora yo tenía que usar esa falsa ventaja para mantenernos vivos. Paola se inclinó sobre mí. María, si miente, la mato aquí mismo. Yo la miré a los ojos y respondí con la mayor frialdad que pude reunir. Entonces más te vale no matarme, porque soy la única que sabe dónde está lo que buscas. Paola sonrió, una sonrisa helada. Muy bien, entonces vamos a negociar. Y el infierno recién comenzaba. Paola se quedó mirándome como si estuviera analizando cada latido de mi corazón. En sus ojos no había duda. Había interés, había peligro, había hambre. Yo sabía que, si quería mantenernos vivos, tenía que seguir con mi mentira, pero con cuidado. Los salvatierra eran serpientes, un paso mal dado, y te mordían. Paola se enderezó, respiró hondo y dijo: Muy bien, María. Tú vas a mostrarnos dónde está la otra parte de la información. Yo no respondí, solo la miré con frialdad. Ella chasqueó los dedos. El hombre robusto cortó las cuerdas de mis muñecas. Mis manos quedaron libres, pero entumidas. No era libertad. Era un pacto con el diablo. Daniel intentó levantarse para acercarse a mí, pero un hombre lo empujó con el pie, haciéndolo caer de rodillas. «¡Déjenlo!», grité. Paola ni siquiera volteó. «Él no va a acompañarnos, tú sí». Mi cuerpo entero se tensó. «No voy a ir sin mi hijo». Ella suspiró, exasperada. «¡Qué fastidio! ¿Por qué las madres siempre creen que tienen poder aquí?». Se inclinó hacia Daniel. «Tu mamá piensa que puede poner condiciones. ¿Qué opinas tú?». Daniel levantó la mirada, llena de furia a pesar del dolor. «Déjala en paz». Paola soltó una carcajada suave. «Ay, Daniel, siempre tan valiente para lo inútil». Le dio una patada suave en el brazo, no para herirlo, sino para humillarlo. Mi sangre hervía. «Si él no viene», dije, intentando sonar firme, «no tendrás nada». Paola giró la cabeza lentamente hacia mí. «¿Me estás amenazando?». Yo tragué saliva, pero no bajé la mirada. «Es la verdad». Ella se acercó tanto que pude sentir su perfume costoso mezclado con su veneno. «Muy bien», dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Él viene». Daniel la miró confundido. «¿Yo?». «Sí, pero no te emociones». Su tono era seco. «Vienes atado, con vigilancia, y si haces un solo movimiento que no me guste, tu mamá va a llorar sobre tu cadáver». Daniel se estremeció. Yo también. Los hombres lo levantaron, a empujones. Yo extendí la mano para tocarlo, aunque fuera un segundo. «Hijo, mamá, no hables». Su voz salió débil pero firme. «Solo no te arriesgues demasiado». Yo asentí, aunque no podía prometerle eso. Paola dio órdenes rápidas. Nos hicieron caminar hacia la salida del sótano clandestino. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, una oportunidad, una grieta, y entonces la vi, en la esquina, casi oculto detrás de unas cajas viejas. Aurelio, herido, sangrando, pero consciente, y mirándome con una intensidad feroz. Yo entendí su mensaje sin palabras. «Sigue mintiendo. Yo te seguiré. Yo lo sacaré». Mi esperanza, pequeña y frágil, renació. Paola me tomó del brazo. «Vamos, María, ya perdiste demasiado tiempo». Y mientras me arrastraban hacia un destino incierto, Aurelio desapareció entre las sombras, silencioso como un fantasma. Pero yo sabía, él era nuestra última oportunidad. La noche estaba cerrada y pesada cuando nos sacaron del escondite. El aire olía a tierra mojada, como si la tormenta estuviera por caer. El vehículo negro esperaba con las puertas abiertas. Daniel fue subido primero. Lo tiraron en el asiento trasero, entre dos hombres armados. Yo intenté subir detrás de él, pero Paola me detuvo. «Tú adelante conmigo».
quiero ir con mi hijo. No estás en posición de querer nada. Su tono no dejaba espacio para discusión. Me empujaron al asiento del copiloto mientras Paola se acomodaba al volante. Sus manos eran delicadas, bien cuidadas, un contraste absurdo con la oscuridad que cargaba por dentro. Los hombres cerraron las puertas y el motor rugió. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. Daniel estaba atrás, yo adelante. 3 hombres armados nos rodeaban, y Paola al mando de todo. Se incorporó el vehículo y avanzamos por caminos rurales, alejándonos del pueblo. El camino estaba oscuro, lleno de baches. Paola manejaba sin prisa, como si todo estuviera bajo control. Yo mantenía los ojos abiertos. Buscaba luces, casas, un patrón, algo. Pero lo que vi fue algo distinto. En el extremo del cristal del retrovisor, una sombra, un vehículo viejo, sin luces, siguiéndonos a distancia. No era uno de los salvatierra. No tenía pinta de mafioso. Era, sí, Aurelio. Mi respiración se aceleró, pero no podía mirar demasiado. Paola lo notaría. Tenía que ser natural. Tenía que actuar. Paola de pronto habló, rompiendo el silencio. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, María? No respondí. Que tu esposo dejó pistas, muchas, pero ninguna llevaba al dinero, solo a rencores. Apreté los puños. ¿Qué quieres decir? Que Erasmo no era el héroe que tú recuerdas. Mi corazón se quebró. No sabía si era otra manipulación o una verdad que estaba destinada a destruirme. Mi esposo era un buen hombre. Paola soltó una carcajada suave. ¿De verdad lo crees? Sus palabras caían como gotas de veneno. Si lo fuera, ¿por qué crees que guardaba tanta información sucia? ¿Por deporte? ¿Por justicia? No, María. Lo hacía por conveniencia, por dinero. Sentí un golpe interno. Eso es mentira. ¿Ah, sí? ¿Y por qué crees que Daniel siguió sus pasos? Miré hacia atrás. Mi hijo estaba pálido, intentando mantenerse despierto. No hables de mi hijo, murmuré. Paola sonrió. Ay, María, si supieras. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el vehículo dio un golpe brusco. Una de las llantas explotó. El coche derrapó. Paola giró el volante insultando. El auto se ladeó, patinó en el lodo y se detuvo de golpe. Los hombres atrás gritaron. Daniel cayó al piso. Yo me golpeé contra el tablero. Paola maldijo. ¿Qué demonios? Y entonces lo escuché. Un motor distinto, acercándose. Cada célula de mi cuerpo se estremeció al reconocerlo. Era él. Aurelio había provocado la explosión y ahora venía por nosotros. La noche estaba por estallar. El ruido del motor acercándose cortó la respiración de todos dentro del vehículo. Paola apretó el volante con furia, como si quisiera arrancarlo. ¿Quién demonios se atreve? Pero yo sabía quién era. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho. Aurelio, el mismo hombre que había cruzado fuego y golpes por mí desde el principio. El hombre que se había levantado ensangrentado por protegernos. El auto viejo apareció entre los árboles, las luces apagadas, el motor rugiendo como una bestia cansada pero decidida. Uno de los hombres atrás gritó, «¡Es él! ¡Es el viejo!». Aurelio aceleró. Paola gritó, «¡Muévanse! ¡Dispárenle!». Un arma se levantó desde el asiento trasero. El hombre apuntó por la ventana. Antes de que pudiera disparar, Aurelio giró el volante de su carro y embistió el vehículo de los salvatierra por un costado. El impacto fue brutal. Nuestro vehículo se tambaleó. Yo me golpeé contra la puerta. Daniel cayó del asiento otra vez. El hombre armado perdió el equilibrio y el disparo salió hacia arriba, atravesando el techo. Paola gritó de rabia. «¡Lo voy a matar!». Pero Aurelio no se detuvo. Retrocedió, aceleró de nuevo y volvió a embestirnos, esta vez apuntando directo a la esquina donde estaba el tanque de gasolina. Yo sentí el alma salirme del cuerpo. «¡Aurelio, no!», grité sin querer. El segundo impacto hizo volar fragmentos de metal. El coche tembló y un olor a gasolina comenzó a llenar el aire.
Los hombres armados salieron tambaleándose, gritando insultos. Paola salió del vehículo ya con una pistola en la mano. Yo intenté moverme, pero el cinturón se había trabado. Mi cuerpo estaba adolorido, rígido, tembloroso. «¡Mamá!». Escuché la voz débil de Daniel atrás. Giré a verlo. Su rostro estaba pálido, sangraba de la ceja, sus manos seguían atadas. «Hijo, aguanta». Paola apuntó hacia el carro de Aurelio. El auto de él estaba dañado, pero aún se movía. Aurelio salió cojeando, sosteniéndose del marco de la puerta. Tenía un arma pequeña en la mano. Era un arma vieja, oxidada, pero era un arma. Paola sonrió con soberbia. «¿Tú? ¿A estas alturas vas a jugar al héroe?». Aurelio no respondió. Apuntó. Su mano temblaba, pero su mirada era firme. Uno de los hombres de Paola se acercó con un arma larga. Aurelio disparó. El disparo resonó en la noche. El hombre cayó al suelo, herido en el hombro. Paola gritó: «¡Mátanlo!». Los dos hombres restantes levantaron sus armas. La noche se llenó de truenos metálicos, disparos, gritos. Aurelio se cubrió detrás de su auto, respirando con dificultad. Yo sentía el mundo desmoronarse frente a mis ojos. Daniel intentó levantarse hacia la ventana. «¡Mamá! ¡Sal!». Su voz apenas salía. Nunca olvidaré la mirada que me dio. Una mezcla de terror, pero también de amor. Entonces, un ruido distinto, un chasquido, un silbido, un destello. Una de las balas había golpeado el tanque de gasolina del vehículo. El olor se hizo insoportable. Aurelio gritó: «¡María! ¡Sal de ahí! ¡Esto va a explotar!». Paola lo escuchó también. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Todos atrás!». Pero ya era tarde. El tanque empezó a arder. Yo traté de desabrochar el cinturón desesperadamente. Mis manos temblaban. Mi visión se nublaba. Daniel gritó mi nombre. Aurelio corrió hacia mí con todas sus fuerzas, saltando entre el fuego y las balas. El mundo entero se redujo al siguiente segundo, cuando el vehículo empezó a incendiarse. El fuego se extendió bajo nuestros pies como si quisiera devorarnos vivos. El metal del auto crujía, calentándose. El humo comenzó a llenar el interior. Mis ojos ardían. No podía respirar. Mis dedos luchaban contra el cinturón, pero estaba atorado. Daniel tosía detrás de mí, desesperado. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Daniel!». Mi voz apenas salía. El vehículo se inclinó hacia un lado. El calor era insoportable. Entonces escuché un golpe fuerte. La puerta del conductor fue arrancada. Aurelio. Tenía el rostro negro de hollín, la ropa quemada por algunos costados, la sangre seca mezclada con sudor. «Coco, dame la mano». «No puedo. El cinturón. No sale». Aurelio metió el brazo dentro del coche, ignorando las llamas que ya lamían los asientos. Intentó jalar el cinturón, tiró con fuerza, gruñó de dolor. No se movió. El fuego avanzaba. Las llamas ya tocaban el tablero. Daniel gritaba detrás: «¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla, por favor!». Los hombres de Paola se replegaban por el calor. Paola gritaba órdenes, pero la confusión era total. Aurelio me miró, y vi en sus ojos la decisión más dolorosa. El hombre levantó un cuchillo que quién sabe de dónde sacó. «Coco, no te muevas». Con un movimiento brusco, cortó el cinturón. Yo caí hacia él, casi sin aire. Aurelio me abrazó con un brazo y me jaló fuera del coche. El aire fresco golpeó mi rostro. Tosí. Lloré. Aurelio me sostuvo. «¡Corre! ¡Daniel!». No pude dejarlo. No podía huir sin él. Me solté de Aurelio y corrí hacia la puerta trasera. El fuego ya entraba por la ventana. Daniel estaba tosiendo, desesperado, tratando de romper las cuerdas con los dientes. «Daniel, dame tu brazo». Metí mis manos entre el vidrio roto. Corté las cuerdas con los restos del cinturón rasgado. Mis dedos sangraron. No me importó. Lo tomé del brazo. «Vamos, hijo». «Vamos». Daniel logró levantarse. Entre los dos empujamos la puerta. Nada. El metal estaba torcido por el impacto. Aurelio llegó cojeando, quemado, exhausto, pero dispuesto. «Quítense».
Golpeó la puerta con el hombro, gritó de dolor. El fuego le rozó el brazo, golpeó otra vez y otra. Yo gritaba su nombre. Daniel lloraba. El vehículo rugió, como si fuera a estallar. Aurelio dio un último golpe, desgarrándose el alma. La puerta reventó. Daniel salió rodando del auto, tosiendo humo. Yo lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a romper. «Mamá», tosió, «vámonos». El fuego estalló detrás de nosotros. Una bola de luz naranja iluminó todo. Paola y sus hombres retrocedieron cubriéndose el rostro. Aurelio cayó de rodillas. Lo tomé de los hombros. «Aurelio, Aurelio, mírame». Él respiraba con dificultad. Su piel estaba quemada por partes. «Los saqué», sonrió apenas. «Están vivos». Yo lloré como nunca. Pero la noche aún no había terminado. Entre las llamas, vi a Paola levantarse lentamente, con la pistola aún en la mano, y los ojos llenos de un odio mortal. Ella no había terminado con nosotros. El estallido del coche iluminó todo el claro del camino como si fuera un amanecer violento. El calor quemaba el aire. El olor a gasolina, metal y muerte se mezclaba en la garganta. Aurelio seguía arrodillado, respirando con dificultad. Daniel temblaba a mi lado, débil pero vivo. Yo lo sostenía del brazo, sin soltarlo ni un segundo. Entonces la vi. Paola emergió entre el humo como un demonio hecho de fuego y rencor. Su ropa estaba chamuscada, su rostro tiznado, su mirada más oscura que nunca, y en su mano, firme, estaba la pistola. A nuestro alrededor, los hombres que quedaban de su grupo estaban heridos, desorientados por la explosión. Uno sangraba de la pierna, otro gritaba órdenes sin sentido, pero ella solo tenía ojos para mí. «Te di la oportunidad de cooperar», dijo, su voz ronca pero llena de veneno. «Pero preferiste jugar a ser heroína». Aurelio intentó levantarse, tambaleándose. «Paola, no lo hagas». Ella apuntó sin dudar hacia su pecho. «Cállate». Yo avancé un paso, sin pensar. «Paola, mírame a mí. Él no tiene nada que ver». Ella apretó los dientes. «Él me ha sido una molestia desde el primer día, y ya me quitó suficiente». Daniel trató de ponerse entre nosotros. «¡Déjala!». Paola apuntó entonces a mi hijo. Mi mundo entero se detuvo. «No, no, por favor», supliqué, sintiendo que me quebraba. Ella sonrió, con una calma que me congeló. «¿Sabes, María? Estoy cansada de que todos me desafíen como si yo no fuera nada, pero yo soy una salvatierra, y tú solo eres una mujer que perdió su lugar en el mundo». Alzó la pistola. Sus ojos brillaron. Yo sentí el alma caer. Me puse frente a Daniel sin pensar, extendiendo los brazos para cubrirlo con mi cuerpo. «A él no lo vas a tocar», Paola suspiró, como fastidiada. «Yo decido a quién toco». Y jaló el gatillo. El sonido del disparo retumbó como un trueno. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el dolor no llegó. Abrí lentamente los ojos. Paola seguía en pie, la pistola en su mano, mi pecho intacto. Ella frunció el ceño. Volvió a apretar el gatillo. Clic, clic. La pistola se había quedado sin balas. Fue apenas un segundo, un instante diminuto en el tiempo, pero suficiente. Aurelio se lanzó sobre ella como un toro herido, derribándola al suelo. Rodaron entre el polvo, forcejeando salvajemente. «¡Aurelio!», grité. Él logró arrebatarle la pistola vacía. Paola lo rasguñaba, lo golpeaba, gritaba como un animal atrapado. Daniel se acercó tambaleándose. Yo corrí también. Paola logró sacar un cuchillo pequeño de su bota. «¡Sí, te voy a abrir la garganta!», le gritó a Aurelio. Él trató de detener su brazo, pero estaba débil, muy débil. Yo vi el brillo del cuchillo alzarse sobre él, y sin pensarlo, sin medir, sin miedo, agarré una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas. Golpeó a Paola en la sien. Ella cayó hacia un lado, aturdida, soltando el cuchillo. Aurelio aprovechó el instante para apartarla.
jadeando. Yo arrojé la piedra, temblando. Daniel me tomó del brazo. Paola, en el suelo, se llevó la mano a la cabeza. Sus dedos se mancharon de sangre. Nos miró con odio puro. No, han ganado. Su voz era un hilo de veneno. Yo sabía que no iba a detenerse, y sabía que no teníamos tiempo. Aurelio lo entendió también. Sus ojos se encontraron con los míos. Había dolor, había miedo, había resignación y una decisión. María, llévate a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Terminaremos esto aquí. Mi corazón se rompió. No, no te voy a dejar. Pero él ya estaba levantándose, tambaleante, tomando el cuchillo que ella había caído. ¿Y Paola? Paola comenzaba a ponerse de pie. La noche estaba a punto de decidir quién moriría. Paola se levantó poco a poco, tambaleándose. Su rostro estaba desfigurado por el odio y la sangre, pero su mirada seguía siendo la de una depredadora. Aurelio la enfrentó, apenas sosteniéndose de pie. Él tenía el cuchillo. Ella ya no tenía arma, pero era más peligrosa que nunca. «Mamá», susurró Daniel, tomándome del brazo. «Vámonos. No puedo dejarlo». Mi voz se rompía. Aurelio me miró y sonrió, cansado, triste. «Ya me dejaste muchas veces, Coco». Era un chiste viejo, uno que él siempre hacía cuando yo lo ignoraba de joven. Un chiste que ahora sabía a despedida. Paola dio un paso hacia él. «¿De verdad crees que puedes matarme, viejo ridículo?» Aurelio no contestó. Solo respiró hondo, clavando los pies en la tierra. Él sabía que no tenía fuerzas para sobrevivir a esto, pero sí para detenerla. Yo di un paso adelante. «Paola, basta, tú ya perdiste». Ella me miró fijamente y comenzó a reír. Una risa rota, vacía, peligrosa. «¿Perdí? No has entendido nada. Tú nunca has tenido nada, ni esposo, ni hijo, ni futuro». La rabia sucia en sus palabras me atravesó, pero no dejé que me quitara la voz. «Tengo algo que tú no tienes». Paola abrió los ojos, intrigada. «¿Qué cosa?» «Gente que sí daría la vida por mí». Miré a Aurelio, miré a Daniel, y supe que era verdad. Ella apretó la mandíbula con furia. «Entonces morirán contigo». Y se lanzó hacia mí, no hacia Aurelio, hacia mí. Aurelio reaccionó como un relámpago, la tomó del brazo. Ella lo empujó con fuerza. Él cayó sobre una rodilla, pero no soltó el cuchillo. Paola intentó arrebatarle el arma. Lucharon cuerpo a cuerpo, tropezando entre la tierra y los restos del auto quemado. Yo corrí hacia ellos. «¡Aurelio!». Paola logró colocarse sobre él, presionando su cuello con el antebrazo. Él jadeaba, ahogándose. Ella agarró el cuchillo. Siempre quise saber cómo suena un hombre cuando muere. Aurelio trató de detenerla, pero sus fuerzas no alcanzaban. Vi el filo levantarse. Todo se volvió lento. Mi respiración, mi pulso, mi miedo. Y en ese instante, Daniel apareció detrás de Paola. Mi hijo, mi niño, con una piedra en la mano, con los ojos llenos de terror y valentía. «¡Suéltalo!», gritó. Paola giró apenas la cabeza. Daniel golpeó. La piedra impactó la sien de Paola por segunda vez. Un golpe seco, final, definitivo. El cuerpo de Paola se desplomó sobre Aurelio. El cuchillo cayó de su mano. Yo corrí, temblando. «¡Aurelio! ¡Aurelio!». Daniel empujó el cuerpo de Paola hacia un lado. La mafia, la amenaza, el veneno habían terminado. Pero Aurelio estaba sangrando. Su respiración era débil. Me arrodillé junto a él, tomando su rostro entre mis manos. «Aurelio, no te vayas». Sus ojos cansados me miraron con ternura. «Te dije que siempre estaría contigo». Yo lloré. Daniel también. El cielo dejó caer las primeras gotas de lluvia, como si el mundo llorara con nosotros. Aurelio intentó levantar una mano. Yo la tomé. «Lo lograste». Mi voz era un susurro. «Nos salvaste». Él sonrió.
una sonrisa pequeña, débil, pero real. Ahora, cuídense. Su mano perdió fuerza, su respiración también, y ahí, en medio de la tierra mojada, del fuego apagado y del silencio que siguió, Aurelio cerró los ojos y no volvió a abrirlos. La lluvia cayó durante horas, como si el cielo quisiera borrar cada rastro de la violencia que había ocurrido esa noche. El cuerpo de Paola quedó a un lado, inerte, como una sombra que por fin había perdido su poder. Los hombres de los Salvatierra huyeron en cuanto vieron a su líder caer. No querían morir por alguien que ya no podía darles órdenes. Daniel y yo permanecimos arrodillados junto a Aurelio. Yo tenía su mano entre las mías, ya fría. Sentía cómo la lluvia caía sobre él, limpiando su rostro cansado, casi dándole paz. «Perdóname», susurré, sin poder contener el llanto. «Perdóname por no haber visto lo que estabas arriesgando». Daniel se acercó a mí, temblando. Lo abracé fuerte, como si temiera que también él me fuera arrebatado. «Mamá, vamos, debemos irnos», asentí sin voz. Pero antes me incliné sobre Aurelio y besé su frente. «Gracias por todo». Nos levantamos. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora. En el camino de regreso, cojeando, adoloridos, empapados, Daniel rompió el silencio. «Mamá, lo que dijo Paola de mi papá, ¿crees que era verdad?» Yo respiré hondo. Erasmo, mi esposo, el hombre que había amado, el hombre que había muerto por algo que aún no comprendía del todo. «No sé, hijo». Daniel bajó la mirada, frustrado. Ella dijo que él también trabajaba con ellos. Paola era muchas cosas, Daniel, pero honesta no era. Él no dijo nada. Solo siguió caminando. Yo también cargaba mis dudas, mis heridas, mis miedos, pero no podía permitir que las palabras de una mujer muerta nos definieran. Cuando llegamos a una vieja caseta abandonada, lo único que encontramos para refugiarnos del frío, nos sentamos, exhaustos. Daniel se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «Mamá». «¿Qué pasa?» «La grabación, esa donde yo decía que les debía dinero». Yo le tomé el rostro con ambas manos. «Ya no importa». «Sí importa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá nunca quiso que yo supiera nada. Yo me metí en un problema que no supe manejar. Quería pagarles, pero me enredé más. Luego, cuando encontré la caja, pensé que podía negociar con ellos y lo abracé fuerte. «Shh, ya pasó. Mamá, casi te matan por mi culpa». Mis lágrimas cayeron sobre su hombro. «Hijo, yo habría muerto 1000 veces más con tal de que tú vivieras. ¿Me oyes?» Él se quebró contra mí. La lluvia seguía golpeando el techo, pero dentro de esa caseta estábamos vivos, y eso ya era un milagro. Dormimos pocas horas. Más que dormir, nos desmayamos por el cansancio. Cuando el amanecer llegó, pálido y suave, decidimos volver al pueblo. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza: la caja, la información, el verdadero secreto detrás de todo. Erasmo, mi esposo, ¿había sido víctima o culpable? Y lo peor, ¿esa verdad nos liberaría o nos destruiría? El día recién empezaba, y yo estaba a punto de descubrirlo. Volvimos al pueblo en silencio. Las calles estaban mojadas, vacías, casi irreales. Era como si la noche anterior hubiera pertenecido a otro mundo. Cuando entramos en nuestra casa, o lo que quedaba de ella, me temblaron las piernas. Las sillas volcadas, la mesa partida, los vidrios rotos, todo seguía ahí. Pero lo peor era la ausencia de seguridad, de hogar, de inocencia. Daniel se sentó en el sillón viejo, exhausto. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?» Esa era la pregunta que yo misma no podía responder. Me acerqué al mueble bajo la escalera. La caja ya no estaba. Paola se la había llevado, pero entonces me acordé. Mi mentira. Aquella frase desesperada que le había soltado para ganar tiempo. La caja no está completa. Paola lo creyó porque sonaba lógica, porque era el tipo de precaución que alguien inteligente tomaría. Pero en realidad, Erasmo nunca mencionó que hubiera más, o al menos, eso creía yo.
Busqué entre los cajones viejos, entre las cosas del taller, en el sótano, nada, hasta que encontré algo. Un sobre amarillento, pegado debajo de una tabla suelta del piso. Casi me desmayé. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Daniel, levantándose. Me senté en el suelo, con el sobre en las manos. Tenía escrito a mano: «Para María, si algo me pasa». Mi corazón se detuvo. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Dentro había varias hojas dobladas, con la letra de Erasmo. La primera decía: «María, si estás leyendo esto, significa que la familia Salvatierra ya vino por mí». Sentí un nudo en la garganta. Sé que no entenderás al principio, pero te lo explicaré simple. No trabajé para ellos por ambición, lo hice por miedo. Daniel se acercó más, sus ojos muy abiertos. Una vez me metí en un problema que no supe controlar, como Daniel ahora. Y para salir, acepté algo que no debía aceptar. Levanté la mirada hacia mi hijo. Sus manos temblaban. Seguí leyendo. Con los años, entendí quiénes eran realmente. Ellos destruyen familias, desaparecen hombres buenos, te convierten en algo que no quieres ser. Mis lágrimas caían sobre el papel. Por eso comencé a guardar pruebas, documentos, nombres, cuentas, todo lo que pudiera servir, algún día, para romperles el poder. Mi pecho se apretó. Sentí que podía escuchar su voz, su miedo, su amor. La caja contiene parte de eso. La otra parte está aquí con este sobre. Si algo me pasa, usa esto para proteger a Daniel. Mi corazón se quebró. Erasmo no había sido perfecto. No era un santo. Se equivocó. Pero lo había hecho por nosotros. Daniel cayó de rodillas a mi lado. «Papá», susurró llorando. Yo lo abracé. En ese momento entendí algo importante. Mi mentira había sido verdad sin que yo lo supiera. Erasmo sí había dividido la información. Yo sí tenía la otra parte. Y ahora, esa verdad podía salvarnos o destruirnos. 500 palabras, pasaron semanas. La policía llegó. Los vecinos hablaron. La muerte de Paola quedó envuelta en un mar de confusión. Un incendio, un enfrentamiento entre criminales, una mujer armada que había perdido el control. Daniel y yo dimos declaraciones cuidadosas. No mentimos, pero tampoco contamos todo. Era lo más seguro. Los Salvatierra desaparecieron del mapa. Habían perdido a su pieza más cruel. Y sabían que teníamos información suficiente para hundirlos si regresaban. Usamos parte de los documentos de Erasmo para negociar con las autoridades. No por dinero, por protección, y la conseguimos. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin miedo. Pero había algo que me dolía cada día: Aurelio. Su muerte era un hueco imposible de llenar. Yo llevaba flores al lugar donde cayó. Daniel me acompañaba algunas veces, otras no. Él también cargaba sus culpas. Pero con el tiempo, comenzamos a sanar. Un día, mientras barría la entrada de nuestra nueva casa, modesta pero nuestra, Daniel se acercó con un rostro diferente, sereno, decidido. «Mamá, conseguí trabajo en el taller de don Arturo». Me quedé congelada. «¿De verdad?». «Sí, y quiero estudiar por las noches, terminar lo que abandoné». Me llevé una mano al pecho. «Hijo, estoy tan orgullosa». Él sonrió, tímido, como cuando era niño. «Sé que cometí errores, mamá, pero gracias por no rendirte conmigo». Lo abracé fuerte. Ese abrazo valió todas las batallas. Esa noche, mientras preparaba café de olla, el que a Aurelio tanto le gustaba, encendí una vela frente a la foto de mi esposo. Le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. «Te perdono, Erasmo, de verdad te perdono. Y gracias por protegernos incluso después de muerto». Luego tomé aire y añadí: «Y si de verdad existe algo después de esta vida, cuida a Aurelio. Él nos entregó todo». La vela titiló, como si una brisa suave la acariciara. Sentí paz. Más tarde, salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Daniel se sentó a mi lado. «Mamá, ¿sí? ¿Crees que algún día podremos olvidar todo?». Yo miré el cielo un momento antes de responder. «No, hijo,
Olvidar no, pero sí podemos aprender a vivir sin que duela tanto. Él asintió. El silencio entre nosotros ya no era de miedo, era de calma. Y entonces dije las palabras que habían quedado marcadas en mi corazón desde el día que Paola me humilló, me golpeó, me quiso destruir. Ella dijo que yo no tenía nada. Daniel me miró, yo sonreí, pero Dios me dio la última palabra. Mi hijo apoyó su cabeza en mi hombro, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo del mañana. La vida seguía. Nosotros también. Fin.